vínculo. Ah, está bien. No, pero no está pegado a... Yo quería entrar por el vínculo y no había manera. Me voy a conectar abajo con ese. Hola, hola, hola. Hola. Buenas, 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 buenas. ¡Vamos! Un Néstor con vida. Juli, ¿Qué haces, querido? ¿cómo estás? No te escuchaba. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con la mayoría de los problemas importantes resueltos y con algunas pavaditas que me las voy dejando. Qué bien, chico, pero eso está muy bien. Che, muy, muy contento con que podamos hacer esto de vuelta. Sí, ¿no? Sí, sí, muy contento, muy contento. Bueno, lamento que seamos pocos y lamento mi demora. Por ahí hubo un problema con cómo estaba logueado y desde qué máquina se podía entrar a dónde. Y por eso tardé en iniciar esta... No entendía qué es lo que estaba pasando. Bueno, se cambió de máquina, se cambió de conexión y ahora estamos felices de la vida aquí conectados. Para empezar con este ciclo. Sí, un saludo por ahí a Emiliano. ¿Cómo es? Que lo veo que está conectado. Chévere, chévere, chévere. Saludos por ahí también a los que se conectan, que no conozco. A Emiliano lo tuve en curso el año pasado y chéverísimo. Es verdad, muy buena gente, Don Landy. Sí. Lo mismo Hernán, Sofía, no vayan a creer que el resto no. El que me da profunda bueno, mira, Mailén se ofende. Mailén se ofende, por ejemplo, si no la nombramos. Y PC17 no sé quién será. Suena a nombre de robot. Pero seguramente Es que no se verdad. dedica a nada malo ese robot. Bueno, ahí aparece Mailén. Ahí aparece Mailén. Saludos, saludos. Bueno, les cuento de qué va la cosa. El ciclo Miradas Extranjeras pretende ser una nueva forma de conexión del taller y sobre todo en estos tiempos, porque digo, antes cuando el taller era un taller donde la gente venía, se sentaba y tomaba mate, intentábamos convocar a la mayor cantidad de autores posibles para que se vea qué es lo que está pasando. Pero desde ya todos los que traíamos eran más o menos de la región. Ahí cobró Claro. vida Landy. ¿Cómo anda Landy? Ahora sí. ¿Sí? Hola, perdón, No, por favor. En esta situación de comunicación a través de estas aplicaciones o de esta forma, hemos Sí. tenido un año que modificó mucho la observación del medio. Porque ahora, ¿el medio qué es? ¿Qué es? La pampa húmeda, es nuestro país, es el Cono Sur. Eh, Ahora hay un cruce enorme, entonces nos encontramos con que obras, ideas, fotos e inclusive sistemas de trabajo quedan muy afectados, pero muy, muy afectados por, vamos, todas las causas y todos los móviles que hacen que un autor vea o haga de un modo u otro. Por eso, miradas extranjeras. Néstor es nuestro primer invitado, un amigazo venezolano, y con quien, por esta cuestión de ser un amigazo, nunca le pregunté por Venezuela. Viste que nunca hablamos de Venezuela. ¿Viste? Es verdad, tienes razón, cierto. Y no es que no me interese la patria grande, no es que no me interese la construcción de un modo de vida latinoamericano. Sí, Todo lo contrario. Pero claro. no, porque qué sé yo. Yo cuando estuve fuera del país me daba cosa. Cuando empecé a extrañar me daba cosa. Entonces digo, Ya. no vayas a hacer cosas que yo te pregunto y encima te estoy metiendo el dedo en la llaga. ¿Te jode que hablamos de esto o no? No, no, para nada, para nada. Bueno, No, me encanta, me encanta. me alegra mucho. Mirá, la curiosidad
más grande, no va Ujú, con replicar ni con refutar lo que los medios de comunicación dicen al respecto de ujú. Venezuela y de la realidad de Venezuela, como si hubiera solo una, ¿no? Claro. Claro, sino con cómo viviste vos tu crecimiento profesional desde Venezuela Mm, y desde los países en los que te formaste ujú. para llegar a la actualidad. Y por otro lado, ¿qué notás como una característica sobresaliente de tu ser venezolano, ¿no? Sí. No, buenísimo, Juli. Quiero primero felicitarte. El espacio me parece increíble porque lo que dices es absolutamente cierto. Se derriban varios mitos gracias a la pandemia. Han pasado muchas cosas terribles, tremendas, malas, tristes, desafortunadas, pero también han pasado cosas lindas y bonitas y afortunadas. Como el hecho de comenzar en muchísimos casos a mirar para adentro, puertas adentro, corazones adentro, y también ha pasado que hemos derribado los mitos que existían con respecto a la educación en línea, la educación a distancia. No, yo prefiero presencial, no, yo no sé qué más. Y esto es maravilloso porque nos permite estudiar con gente que capaz que no hubiésemos estudiado en otra oportunidad porque están en otro país o en otra ciudad o está lejos, lo que sea. Y eso me parece una oportunidad increíble. Y por eso este espacio me parece ciertamente necesario y hermoso por lo que convoca y el ser ¿cómo se llama? Que lo propone. Del caso venezolano, sí, efectivamente, Juli, hay muchas realidades. Lo que dicen los medios en la realidad real, digamos, que yo viví es mucho peor de lo que lo dicen los medios. Luego, por supuesto, hay matices porque hay gente que está involucrada con el proceso que se dio en llamar proceso bolivariano, proceso chavista o madurista, como lo quieran nombrar, y es gente que en Venezuela se conocen con el nombre de enchufados, por un asunto que es como, ¿sabes?, ventajista, de que tienes un amigo que ponte ministro, no sé qué más, te dan un contrato, un qué sé yo. Hay muchísima dicotomía en nuestra Venezuela amada, en nuestra Latinoamérica amada, porque nosotros creemos que nuestros países son muy distintos, pero en el fondo no lo somos tanto. Yo logro observar acá en Argentina, después de 3 años acá, un montón de cosas maravillosas y un montón de cosas, de puntos de coincidencia tremendas con Venezuela, con Colombia, con México, con muchos países, con lo que he sabido de, qué sé yo, de Chile, ponte, de Perú, en fin. Y eso me parece muy bonito y muy revelador en muchos aspectos. Hay en Venezuela gente que está muy bien, que le va muy, pero muy, muy bien, que hace plata a niveles absurdos, y hay gente que se está muriendo de hambre. Hay de todo, hay de todo. ¿Cuál es la verdad? Las dos lo son, porque las dos son realidades que existen y cohabitan, ¿entiendes? En lo que es la realidad social y política venezolana. Una cosa que es innegable es el proceso de quiebre social, de distanciamiento entre defensores de una cosa y defensores de otra. ¿Mm? Es muy grande la distancia que nos separa. eh, y, eh, y bueno, yo lo viví desde el punto de vista fotográfico. Yo tengo una formación documentalista y trabajaba en prensa en Venezuela. Trabajé en prensa muchos años para prensa venezolana, o sea, en la ciudad en donde vivía, prensa nacional y prensa internacional. Y te puedo decir que corrí bastante, que tragué bastante humo de bombas lacrimógenas, que, que tuve miedo, que tuve muchísimo miedo en muchísimas oportunidades. Entonces, bueno, por ahí lo viví, por ahí me conecté desde muchos lugares. Muchas veces no saqué la cámara, muchas veces tuve que guardarla, muchas veces tuve que borrar fotos
porque estaba fotografiando gente que no debía o que me había visto que le estaba haciendo fotos y que me inquiría al respecto, gente poderosa. Y bueno, y finalmente salimos de Venezuela, ¿sabes? Bueno, como salimos muchos venezolanos, con mucho miedo, con mucha tristeza, porque el exilio, que es mi caso, es un asunto, y es el caso de la mayoría de los venezolanos que sale hoy en día, porque hace 20 años el venezolano normalmente Venezuela fue un país de recibir migrantes, no de exportar migrantes. ¿Sí? Siempre fue un país de acoger, ¿sí? Yo tengo muchísimos amigos argentinos, uruguayos, chilenos en Venezuela que llegaron a Venezuela de los periodos dictatoriales que hubo acá en el sur y mismo en Brasil en los 70 y en los 80, y que se fueron a Venezuela. Venezuela era de naturaleza de recepción, pues, de inmigrantes. Y el venezolano que emigraba, por lo general lo hacía para estudiar, para formarse y para volver al país para aplicar esos conocimientos. No era mucho de quedarse, era muy raro el que se quedaba en otro país. Yo tengo una prima, ponte, que vive en Australia, Nueva Zelanda, ha vivido ahí desde hace 30 años, pero eso es muy raro, no es lo normal. ¿Entiendes? Mi suegro, el papá de mi esposa, estudió en Estados Unidos, se graduó allá, no sé qué más, tal, ingeniero, no sé cuánto, volvió al país y sus hermanos también, en Rusia incluso, conocido gente, en fin. Y el asunto de vivir lejos, pues sí, ciertamente la nostalgia, el desarraigo es un factor importante y ciertamente atraviesa todo, básicamente la manera de conectarte con las cosas, la manera de mirar y de sentir y de relacionarte, por supuesto. Y en mi caso particular, por supuesto que es mi manera de fotografiar e incluso de enseñar también. A ver, vos sabés que de la historia de la fotografía venezolana, Ujú, eh, conozco poco. Digo, ujú. conozco qué es lo que pasó a mitad del siglo XIX, porque es más o Ok. menos lo mismo que iba pasando por todos lados. Ujú. Y sobre fines del siglo XIX, cómo solamente las clases acomodadas Sí, llegaban a la fotografía. Y sí. algunos con fines estrictamente comerciales, y lo que se va dando en Ujú. Centroamérica, y es algo muy llamativo de Venezuela, es qué es lo que pasa con este movimiento documental o documentalista, Sí, sí. que no es común en la región. No, es verdad. Lo que pasa es que Venezuela, hay que recordar que tiene una historia muy cercana a los Estados Unidos. Ustedes llaman los yanquis, nosotros decimos los gringos. Por un asunto del petróleo, obvio, la oportunidad de negocio, llegaron los gringos. Y fueron los primeros que explotaron el petróleo y todo eso, que Venezuela fue lo mejor y lo peor que nos pasó. Había un intelectual venezolano de los 80 que decía, Arturo Uslar Pietri, decía que habría que sembrar el petróleo. Lo que decía esa tesis era que habría que tomar la bonanza y las riquezas que daba el petróleo y devolverlas y sembrarla, o sea, que no fuera el petróleo la única fuente de riqueza o de ingreso, etcétera, y que habría que devolver la gente a los campos también, explotar, por ejemplo, una cosa maravillosa de Argentina es el campo argentino. Es la razón, yo diría, por la cual Argentina ha atravesado tantas crisis económicas y sigue en pie y de una manera u otra ha salido adelante, porque tiene un campo que es increíblemente noble. La tierra, digo. Luego las empresas o lo que sea, bueno, ya esa es otra historia, que es igual en todos lados. Y luego, sí, en Venezuela entonces hay esa cercanía, digamos, con los yanquis o con los gringos, y había una cercanía, bueno, repito, porque había ese asunto de cultural allí. Y entonces, claro, muchísimos fotógrafos venezolanos se formaron en Nueva York,
en el ICP de Nueva York, ponte, o en distintas instituciones en Estados Unidos, que es una escuela documentalista. La escuela norteamericana es una escuela documentalista, profundamente documentalista. Y Venezuela adoptó eso, pero increíblemente, y es verdad, pero incluso desde antes, porque los primeros fotógrafos, principios del siglo XX, eran igual documentalistas, eran tipos de plata, por supuesto, de dinero, porque como bien dices, era una cosa de, la fotografía siempre fue un lujo, pues una cosa de la gente de élites. Y aún así eran gente que documentaba, que era, incluso se celebra, por ejemplo, el Día del Reportero Gráfico, el día que nace un fotógrafo llamado Enrique Abril, que era de familia francesa, y de allá, por supuesto, trajo el asunto del daguerrotipo, etcétera, y él viajó, recorrió todo el país fotografiándolo. La fotografía que existe en Venezuela de principios del siglo XX son en su gran inmensa mayoría realizadas por Enrique Abril, que es un trabajo bestial, la verdad, documentando la Venezuela rural, que era esa pre épocas del petróleo, que es una Venezuela campesina. Luego hay una escuela, como tú bien dices, profundamente documentalista, increíblemente documentalista, que algunos fotógrafos rompen en los 70 y los 80, empiezan a hacer otro tipo de cosas, y se empiezan a jugar con fotografía más experimental, y con otro tipo de cosas que, porque luego llegó el caso de Paolo Gasparini, que es un fotógrafo venezolano, pero de ascendencia italiana, nacido en Italia y se hizo, digamos, su carrera en Venezuela, por lo cual se dice que es venezolano, pero en realidad él estudió y aprendió en Italia, en Milán. Entonces, claro, trae una mirada un poco más europea que ya tiene otra situación. Si bien él también practicó la fotografía documental, pero luego tiene otros ámbitos, se tiran, también tiene cosas, supongo que conocerá a Paolo Gasparini, porque me parece que es Sí, como una de las figuras más importantes de la fotografía latinoamericana en general. sí, Paolo Gasparini, Sí. los dos Garrido, Ah, Antonín Sánchez, hay un tal Antonín Sánchez, Bolton, ¿ves? o Bulton, no sé cómo es el... Claro, Alfredo Bulton es uno de estos que yo te digo que es principios del siglo XX. Alfredo Bulton escribió un texto en 1940 y no sé cuánto, la fotografía como arte, que Claro, recopila, ¿cómo se llama? Joan Foncuberta en su libro de estética, no sé cuánto de la y fotografía, ahí, está ese texto. Y Alfredo Bulton era un tipo de la familia Bulton en Venezuela. Yo no sé algún apellido de alguna familia adinerada de acá de Argentina, pero es como una cosa, ¿sabes? Sangre azul. sí, 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 ni sangre. Y, y, el, y Alfredo Bulton era un tipo de esto, pues, ultramillonario, y bueno, qué sé yo. Este, Yo les Además, un gran recomiendo, mecenas del arte de venezolano. yo les recomiendo estos datos a los que nos están escuchando, sobre todo porque tal vez da para investigar. Este Sí, Alfredo Bulton se escribe Bolton con B larga, Bolton, ajá, sí, correcto. Bolton. Y vale la pena ver qué es lo que hace porque es un equivalente a lo que estaba pasando aquí a principios del siglo XX también. Nada más que aquí había otra movida comercial, un Sí. tipo de fotografía que estaba en el límite entre lo documental y más comercial, más la foto europea, más el retratito triangular, todo ese tipo de cosas. Digo, Claro. pero a mí siempre se me mezcló, yo sé de dos Garridos, un tal Nelson y el otro no sé, Sí. Sebastián, me parece, Sebastián Nicolás. Garrido, pero no son familias, no son Ah, no familias. son familia, los dos No, no, Garridos. no. No. Alfredo Bulton, por ejemplo, una de sus características, siempre, bueno, en su época, fotografía en blanco y negro. Si me permites, por acá puedo compartir pantalla para que mostrarles Sí. capaz algunas fotos. Y siempre utilizaba el formato cuadrado. Ujú. De cámaras de gran formato, o era muy habitual. Tiene muchas fotografías de paisajes, muchísimas fotografías de paisajes, muy prácticamente
¿cómo se llama? Está ahí en el borde del costumbrismo y del ¿cómo se llama? Del ¿cómo se folclore. dice? Claro, sí, Del tiene, folclore. bueno, luego tiene cosas como esta, este es un trabajo de Alfredo Boulton que es muy raro en el sentido de que se salía un poquito de su estética habitual, pero sí él llegó como a experimentar con otro tipo de fotografía menos paisajista, digamos. Y Casi, él casi fue, westoniano, sí, por la, claro, como absolutamente, sí, Weston. sí, 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 Una tal calidad, un cual. manejo, un Exactamente, impecable. sí, sí. No, porque además con presupuesto, tú sabes, ¿cómo se llama? La Ah, inversión en laboratorio era claro, importante, digamos. claro. Y bueno, y eso, siempre manejó cámaras de medio y gran formato, por lo cual, pues la calidad, por supuesto, la definición era tremenda. Y él fue un gran mecenas, por ejemplo, de un pintor venezolano llamado, ¿cómo se llama? Armando Reverón. Él fue un gran mecenas de Armando Reverón, que era un pintor, le llaman el pintor de la luz, Armando Reverón, que tenía esquizofrenia. Después falleció, de hecho, en un manicomio. Y la inmensa mayoría de las pinturas de Armando Reverón, que influye mucho en la fotografía de Alfredo Boulton, eh, y de muchos pintores y fotógrafos de la época. ¿Ves? La mayoría de fotos que existen de Armando Reverón son realizadas por Alfredo Boulton. Alfredo Boulton estudió en París y él, como decía, tenía problemas mentales, y entonces él vivía en un lugar costero, no en Caracas, del otro lado del cerro que da hacia el Mar Caribe, en un pueblito de La Guaira, y tenía una cosa que llamaba el Castillete. Y entonces él decía, si iba a pintar esto, por eso se llama el pintor de la luz, ve que es como muy velado prácticamente. Esto es digamos, el primer Armando Reverón más académico, más de Francia y toda la cosa, el estudio con el Bosco, etcétera. Y esto ya es el Armando Reverón posterior, que él dice, empezaba, entonces agarraba las pinturas y las mezclaba, ¿me entiendes? Si él quería pintar la arena, la mezclaba con la arena y le tiraba la arena. Si él iba a pintar un árbol, una cosa, entonces agarraba las ramas y era una cosa tremenda. Armando Reverón, un pintor de verdad maravilloso, del cual decía, Alfredo Boulton fue un gran mecenas y por supuesto la inmensa mayoría de la colección que existe de los cuadros de Armando Reverón es propiedad de la familia Boulton. Luego hablábamos de... Ah, tú Eh, mencionabas a Antolín Sánchez, que Antolín, realmente sí, Antolín Sánchez es un gran pero fotógrafo, Premio es Nacional de más, Fotografía. mucho ¿Lo más tuviste? contemporáneo. Sí, sí. Sí, 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 Antolín es de los 70, los 80, y él, maravillosa la obra de Antolín, hace con esto que se llama, es una serie que se llama El Tarot, Caracas Tarot, algo así, y emula las tarjetas de tarot, pero con paisajes que ha hecho de sus recorridos por Caracas. Tarot Caracas, me parece que se llama. ¿Cómo se llama? La serie. Y con esa serie, él, ¿sabe? Hace un poco de bisagra entre el Antolín más documental, que también era bastante documental, esta fotografía maravillosa de Antolín, y la nueva escuela fotográfica venezolana en los 80, influenciadas también por el precursor realmente de esa fotografía más conceptual, que se llama, ya te voy a decir, ¿cómo se llama? Él empezó a experimentar él decía, ajá, la fotografía no está en la cámara, él fue el primero, ya te voy a decir cómo se llama, que se me va el nombre. Ya voy estando de acuerdo con ese hombre. Claro, la fotografía no está en la cámara, ¿en dónde está la fotografía? Y empieza a explorar, hace una cosa con ¿cómo es que se llamaba? Copiografías, algo así. Entonces él es uno de los primeros que utiliza la máquina Xerox de fotocopias para hacer autorretratos. Esta cosa que Ah, hace ya así. sé, sí, sí. Te lo Y busco.
Se me va Ese el hombre nombre. desarrolló obra en Venezuela y en México también. Sí, cómo no, pero es que fue un gigante. En Venezuela vino como un coletazo, vino mucho después que los fotógrafos venezolanos empezaron como que, ya va, este tipo no está loco, realmente está planteando otra cosa. Che, no es Pérez Luna, ¿no? No. Pérez Luna es súper documentalista. Clásico. Sí, más o menos porque él también va explorando con temas documentales, pero, ¿cómo se llama? Con otra mirada un poquito más contemporánea. Ay, ¿cómo es el nombre? Él era, era de Bueno, profesión, era, ¿cómo se llama? Geógrafo, algo así. Ah, se me va el nombre. Te prometo que te lo bueno, sí, digo sí, 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 no hay ningún después. apuro. Lo Y que, a bueno, mí lo ya, que... sí, dime, Te perdón. escucho, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho. No, y que bueno, con eso abre esta puerta, digamos, y da lugar a Nelson Garrido, que es de la escuela de acá del argentino también, ¿cómo se llama? Santafesino. Marcos López. Marcos Marcos López, López. claro, el pop latinoamericano, ese fotografía pop latinoamericana, esa cosa de colores estridentes, de montaje, o sea, de hacer una puesta en escena para hacer su fotografía. Ese es Nelson Garrido, que por cierto tiene una escuela de fotografía que se llama la ONG, porque Nelson Garrido es un personaje, te caería genial. Creo que se amarían y se odiarían, porque Nelson Garrido es un personaje que es... Bueno, esto, por ejemplo, es una alegoría, no una alegoría, hace como una... ¿Cómo se llama? Hay un cuadro famoso que se llama Miranda en la Carraca, Francisco Miranda, uno de los próceres de la independencia venezolana, y está como en esa posición, y hace como esa versión con puras cosas de la cultura pop venezolana, de marcas de cerveza, de marcas de galletas, de qué sé yo qué, hace esto. Cristo con tres falos. Él era mucho de meterse con el asunto, el tema religioso era como súper marcado en esa foto, en ese primer Nelson Garrido. Luego él hace unas cosas genial, déjame ver si encuentro por acá, que era en los 80 unos montajes, él tiene Caracas Sangra, me parece que se llama este cuadro, que empieza a hacer, esto es en negativo, a intervenir el negativo para hacer esta cosa Muy bueno. de pintar, ¿ah? Muy bueno. Sí, esto en 1980 y qué sé yo, 2, 3, 4, algo así. Nelson Garrido tiene una particularidad especial que fue ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas siendo fotógrafo y ganó como artista plástico, Premio Nacional de Artes Plásticas, cosa que fue un escándalo para los artistas plásticos porque cómo era que un fotógrafo que tiene su premio nacional de fotografía, le iban a dar premio de artista plástico. Y luego, bueno, él hace el asunto, hace mucho activismo, digamos, con el asunto político, y posteriormente hace otras cosas metiéndose con... Que por cierto, él comienza con esta cosa documental también. Él fue alumno del maestro Carlos Cruz Diez en Francia, que el maestro Carlos Cruz Diez, artista plástico también, practicaba la fotografía, era un amante de la fotografía, tiene un trabajo hermoso fotográfico también, el maestro Carlos Cruz Díaz, que es el maestro del color. La obra era de arte cinético, no sé si lo conocerán, Carlos Cruz Díez. Les recomiendo mucho a los que nos están acá viendo, él hacía este tipo de obras, ¿ves? Carlos Cruz Díez, porque la fotografía y las artes plásticas tienen una relación muy estrecha en muchísimos casos. Entonces es muy importante no solamente ver fotografía y ver fotógrafos, sino también estudiar un poco el paralelismo que hay con las artes plásticas, o pintores, artistas, etcétera, escultores, porque hay cosas muy interesantes que se pueden aprender de ese conocimiento, digamos, transversal. Sí, claro. Y Carlos Cruz Diez, bueno, falleció el año pasado, me parece, casi a los 100 años.
y siguió creando hasta el año pasado, o sea, hasta poco antes de morir siguió creando estas obras de arte cinético que están por todo el mundo. Bueno, decía que Carlos Cruz era maestro del color, experimentaba mucho con el color y todo, y practicaba fotografía en blanco y negro, siempre le gustó el blanco y negro para la fotografía. Y Nelson Garrido estudió con este señor, fue alumno y aprendió un montón del asunto del arte, del color, de la psicología del color y todo esto. Se ve luego reflejado en su obra fotográfica, que ves que es muy cargada de colores, una cosa súper estridente, prácticamente escatológica su obra. Había un teórico venezolano que hablaba de Nelson Garrido como la estética de lo feo. La estética de lo feo, que es una estética, bueno, absolutamente válida, ya lo sabemos. Capaz que en 1980 no estaba tan bien visto. Pero bueno, qué sé yo. Alguien ya lo estaba haciendo. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Y bueno, y por ahí va el trabajo fotográfico venezolano, repito, es muy, muy, muy marcado. Ahorita hablabas de Pérez Luna, Alexis Pérez Luna, que tiene, como te decía, un trabajo imponente, que es este señor que está por acá. Tiene un trabajo muy, muy bueno de fotografía documental. Y en ese sentido, fíjate bien, una cosa que marca el asunto, porque ahorita hablabas de la fotografía comercial. Hay un fotógrafo llamado Jesús Ochoa, fotógrafo, pondré. Jesús Ochoa es un fotógrafo de bodas venezolano, pero que él fue fotógrafo documentalista con varios libros editados de costumbres venezolanas, de distintas... en Venezuela se practican, hay muchas costumbres, digamos, propias del folclore, ligadas al imaginario religioso y todas las festividades religiosas. Y claro, todo eso, mucho color, muchas cosas muy, muy bonitas. Y este señor tuvo varios libros editados de este tipo, que es este que está acá, este señor de barba. Y luego él se empieza a dedicar a la fotografía de bodas, que fue como un escándalo, porque este era considerado un fotógrafo serio, digamos. Tú sabes que la fotografía comercial, ay, no es serio, es como te vendiste. Siempre hay como ese complejo que me parece ridículo. Y este señor él dice, yo soy un fotógrafo documentalista y las bodas, y yo siempre, un fotógrafo documental de rituales venezolanos, de fotografía de cosas rituales. Y la boda es el ritual por excelencia de Occidente, al menos. Sin Entonces, duda. él no hace más que eso mismo, que hacer documentalismo, pero en bodas. Y ha ganado yo no sé cuántas cantidades de premios, el tipo a nivel internacional y todo. La verdad es que es un fotógrafo increíble, realmente maravilloso. Pero digo que me parece importante porque, bueno, ese asunto ¿cómo se llama? De lo asentado que está el documentalismo en el espíritu, digamos, de los fotógrafos venezolanos que así estén haciendo fotografía comercial, igual siempre es hacia lo documental, siempre. Es como impresionante. A mí siempre me llamó la atención esa característica de la fotografía centroamericana, del vínculo fuerte con lo documental. Nunca había considerado la influencia del petróleo. Se me escapó, casi nada se me escapó. Sí, cómo no. Joder, era dable. Y por otro lado, hay un punto que me llama mucho la atención que tiene que ver con tu formación. Creo que una vez sí lo habíamos hablado en letras, o me equivoco. Correcto, sí, sí, sí. Sí, Y, yo y, esta- estudié letras, sí. y ese Yo, vínculo. sí, Sí, contame. yo escribo desde niño. Yo en Venezuela a Santa, no sé, sí, a Santa le piden acá a los niños, ¿no? En Navidad. Papá Noel A se llama Papá acá. Noel, es Papá Noel. Bueno, en Venezuela se tiene la costumbre de pedirle al niño Jesús, que es Jesús, el niño Jesús. Directo. Y claro, exactamente, como sin ese intermediario. Bueno, y le pedí al niño Jesús, le pedía libros, me encanta, siempre me gustó muchísimo leer y comencé a escribir desde muy niño. Mi primer cuento lo escribí a los 9 años. Eh,
por lo cual siempre estuve relacionado con la literatura, que es una de las razones principales por las cuales yo me vengo a Argentina, porque tuve una relación con la Argentina entrañable de muchísimos años, ni siquiera antes de pensar que podías irme del país, con la Argentina a través de sus letras, de su literatura y de su música, especialmente del folclore argentino, que es una cosa que me vuelve loco, que siempre me encantó, y con el tango viejo, digamos, el tango de Julio Sosa, qué sé yo. Bueno, y entonces te decía que, bueno, tenía esa relación muy especial. Yo estudié informática luego y en un momento dije, bueno, ya va, yo siempre he escrito, yo quiero aprender a escribir. Y me metí en una escuela de letras, que es muy gracioso porque no me enseñaron a escribir, me enseñaron a leer. Entonces, esa fue una razón por la cual yo abandoné la escuela de letras en el 7º semestre de 10. Ay, tú sabes, decepcionado porque no me enseñaron a escribir, que yo quería escribir, yo quería ser un escritor. Muchos años después me entero que sí me enseñaron a escribir. Lo que pasa es que me enseñaron de un modo que yo no estaba viendo en ese momento, porque me enseñaron a escribir leyendo. Porque al leer, también estás aprendiendo a escribir, ¿entiendes? Creando esos vínculos y esas relaciones con autores, con cosas. Razón por la cual es muy importante para el proceso de formación de cualquier fotógrafo ver mucha fotografía. Hacerla, ¿cómo no? Pero ver mucha fotografía, consumirla, porque eso te educa culturalmente, o sea, te va creando una cultura visual que luego cuando vayas a hacer fotografías se te va a salir todo lo que has consumido prácticamente sin darte cuenta. A eso justamente iba, porque a mí esa conjunción de persona del relato, persona de las Sí, palabras, centroamericano, eh, que, a ver, por ahí hay una distancia enorme entre Venezuela, qué sé yo, y el norte de Brasil, sí, pero yo veo esos aspectos de clima y de economías hijos de un mismo destino, que ahí es donde veo que somos lo mismo. sí, sí, por Eh, eso te digo. si una Dime, misma dime, dime, perdón. historia, ¿y de qué manera generás ese salto y cuáles crees que son los rasgos distintivos de tu fotografía o de tu periodo de aprendizaje y de aplicación de la fotografía en lo documental, en la letra, en Venezuela, Colombia, Sí. México? Esto porque me lo contaste. Sí, sí, totalmente. Primero que nada, saber y hacer y hacerse consciente, y te lo dije la vez que te invité al podcast, que el ser latinoamericano, no digo de que somos latinoamericanos, el ser, esa cosa que nos hace latinoamericanos, es profundamente poético primero y narrativo después. Eso es intrínseco a nuestros seres. Seas argentino, seas venezolano, seas colombiano, seas paraguayo, seas de donde sea. Somos profundamente poéticos. ¿Y a qué voy con esto? Fíjate. ¿Quién me puede decir que no se ha tomado un mate de mierda? ¿Quién me puede decir, no, yo nunca me he tomado un mate de mierda? Claro que te has tomado un mate de mierda. Ahora, la mierda, pues, ¿sabes? Tiene una cosa que es literal. ¿Literalmente te has tomado un mate de mierda? No. No. Pero hacemos ese nexo. Y eso es muy del habla castellana y del habla hispana y del ser latinoamericano, de comerse, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Hoy es 29, vamos a decir, unos ravioli que saben ¿sabe? A petróleo, qué sé yo. O un tuco, una salsa que sabe a... Y le pones un... Y además el argentino es increíblemente ingenioso para inventar insultos y comparaciones y cosas. La hipérbole nos corre por la sangre, la exageración nosotros somos hijos de la exageración. Entonces, entender eso es fundamental. El ser latinoamericano es poético, aunque no sepa de poesía, ¿entiendes? Aunque no sepa de poesía. Yo una vez estaba en el metro de Caracas, siempre cuento esta anécdota, en el metro de Caracas, que es el subte, y se monta un señor con mal aspecto eh, y empieza a hablar como desvariando el tipo, ¿viste? Que se pone como y habla como solo. Y bueno, yo vengo a pedirle plata porque yo salí de la cárcel hace 2 días y yo no soy de Caracas, yo soy de un pueblo que se llama no sé cuánto, bla, bla, bla. Y el tipo, pero repito, hablando solo, no miraba a nadie.
Y claro, típico que se monta alguien a pedir dinero y la gente, ¿me entiendes? Es como un fastidio. Entonces empieza a mirar para otro lado, un poco ignorando el asunto. Y el tipo, bueno, y yo estaba en la cárcel, estuve en la cárcel, yo, bueno, no tengo plata, yo me quiero ir para mi pueblo, dice el tipo, y yo estaba en la cárcel porque yo antes, mire, eso era que pensaba, pura cosa mala, pura cosa mala, pura cosa mala. Dice el tipo así, como te digo, como una rapidez, era casi compulsivo. Y el tipo dice en un momento, hasta que un día, Dios me cayó el cerebro. Dice esto un tipo que estuvo en la cárcel. Que es una persona que qué educación podría tener, seguramente no mucha. Y yo me le quedé mirando y yo dije, qué impresionante, ¿qué sabe este tipo de poesía y qué sabe de lo hermosamente poético, de la imagen poética que acaba de decir? Que pensaba muchas cosas malas hasta que un día Dios le cayó el cerebro. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. O una vez en la playa nos fue a buscar el lanchero que te dejaba en la playa, un hombre de un pescador, ¿me entiendes? Un negrito de esto que es pescador. Y el tipo te dice, nos dijo, los vengo a buscar a las 4 y vino a las 2. Y nos buscó, mira, pan, nos montamos en la lancha del hombre, nos busca en la playa donde estábamos nosotros, busca a otra gente en otra playa y empieza a hacerle señas. Y una gente que ya venía, tú sabes, con sus cervecitas ahí haciendo efecto y la gente, no, que tú me dijiste que a las 4, que no, que es muy temprano. El tipo, venga, ven. Yo estoy cerca del hombre y el hombre, bueno, ve a ver cómo hace. Y se va, pero se va mascullando, ¿no? Se va ahí hablando entre dientes. Y entonces el tipo dice esta vaina que dice, el turista no sabe, la mar hembra, la mar regla también, para hacer alusión de que el mar estaba picado, de que no fue a buscar más temprano porque el mar estaba picado. No sé si aquí utilizan ese término, que el mar se pica, que es Sí, se pica, como se pone, claro. Entonces, claro, el tipo, ¿cuál es? Ve que no dicen el mar, dice la mar, porque la tratan como una mujer. Él dice, la mar hembra, la mar regla también. ¿Qué pasa con la regla? Más allá de los estereotipos, lo que sea, pues una cosa química. La regla ¿cómo se llama? Altera las hormonas. Eso es así, ¿entiendes? Y el tipo, Mira, la mar regla, la mar hembra, la mar regla también dice. Y yo que estoy así, yo estaba, o sea, yo digo, pero ¿cómo, de dónde? Y es lo que digo, el ser latinoamericano es profundamente poético. Aquí yo he escuchado cualquier cantidad de cosas increíbles. ¿Cómo te va remando en dulce de leche? Eso es una imagen poderosísima, poética. Lo dice todo, no necesito que me traduzcas nada, ya te entiendo. Esa imagen me encanta, remando en dulce de leche. No, es te encargo. increíble. Es brutal, ¿me entiendes? Porque tiene eso. Y luego lo otro es que somos profundamente narrativos. La manera como tú hablas. A ti te hay que escuchar aquí. Bueno, empieza a hablar Julián y todo el mundo se queda con la boca abierta porque es increíble la manera de cómo expresas las ideas y la manera como cuentas las cosas. Es brutal. ¿Me entiendes? Es una magia, es como una cosa que te atrapa y te lleva. Fue lo que te dije en el podcast. Es maravilloso. El podcast de la cosa a la fotografía es una delicia escuchar esa vaina. Por la manera como construyes y cómo narras lo que sea que vayas a contar, porque a veces son cosas que tú dices, mira que es una cosa sencilla, es un concepto sencillo lo que está contando y la manera como y es una cosa que es, repito, cualquier cantidad de personas que tienen esa facilidad en Latinoamérica. Eso no te va a suceder en otros países, en Europa o lo que sea. No es tan así porque la gente es más parca para hablar, ¿me entiendes? Es más ahorrativa, tiene un uso del lenguaje más directo, más usos más prácticos. Y el latinoamericano en general no es así. El latinoamericano en general es de contarte algo, de traerte, de evocar, de gesticular mucho, ¿entiendes? Y la fotografía en ese sentido y la literatura son la misma cosa. Yo siempre lo he dicho, yo llegué a la fotografía porque es lo mismo que yo estaba acostumbrado a hacer desde niño, que es contar, pero ahora lo hago con imágenes más palpables, digamos, más directas.
Y eso lo ves en el documentalismo fotográfico centroamericano. ¿Vos ves las diferencias que tienen entre ese documentalismo y el que tenemos en el sur? Más o menos, sí. Más allá de la diferencia de paisaje, digamos, este, más o menos, porque como te digo, ese es un elemento común, es un factor que nos une, un factor común que es esa cosa narrativa de contar historia. Aquí, ¿cómo se llama el fotógrafo, fotoreportero argentino? Abd, creo que es el apellido. Rodrigo Abd. Rodrigo Abd. A-B larga D. Una locura ese tipo, es increíble. Es maravilloso la fotografía que hace. Roberto Abd, ese. Y tiene una capacidad de síntesis de contar con una imagen que no es tan sencilla. Por ahí creo que la fotografía argentina tiene más punch, decía Cortázar, el punch. Tiene muchísimo más punch. Logra resumir más fácilmente en una imagen. ¿Me entiendes? Si le das 10 imágenes, bueno, te hace una novela. Y en cambio yo con 10 imágenes te hago un cuento corto. ¿Entiendes? En, Es increíble. en tu grupo de estudio o en el grupo de fotógrafos de la Fundación Meyer, Sí. ¿sí? ¿Vos veías esa particularidad entre los centroamericanos, entre los de otro lugar? No, fíjate que, porque ahora yo estudié, cuando hice el diplomado en la Fundación Pedro Meyer, estudié con muchos fotógrafos más jóvenes, muchísimo más jóvenes que yo, y hay esta cosa que se ha dado en llamar el nuevo documentalismo, el nuevo documentalismo. Y ahí está el caso de este muchacho que, bueno, estudió conmigo lo que pasa es que este sí es un fotógrafo, tú sabes, serio. Ay, ¿cómo se llama? De la Casa Azul. Eh, la Casa Azul es fotografía. No, la Casa Azul no es. ¿Cómo se llama? Ay, mexicano. Está ahorita, pertenece a Magnum, lo agarró Magnum. Bueno, este muchacho viene rompiendo paradigmas. Él está documentando, él es del norte de México, un fotógrafo mexicano del norte de México, que viene documentando el asunto de los desaparecidos en el norte de México. Viste que hay todo un tema y todo un asunto por esta cuestión de la... Cartagena, Alejandro Cartagena. No, Alejandro Cartagena está en Estados Unidos. No, tiene un trabajo muy bueno, Alejandro Cartagena, el de los carpoolers. Sí, brutal. No, este es un mexicano que se llama, ya te voy a decir. Bueno, que te decía que documentando los desaparecidos por el asunto de los carteles de la droga en el norte de México. En su familia han desaparecido cualquier cantidad, un hermano, un cuñado, un poco de gente. La casa que sangra, es que se llama la casa que sangra, la casa que sangra. A ver, aquí está. Yael Martínez. Ya te lo voy Ah, a, sí, ya te sí, lo voy a sí, compartir. he visto fotos de él. Sí, Yael Martínez. Claro, es que ha ganado un montón de premios en los últimos años. Él estudió conmigo. Sí, sí. Yael Martínez, mira. Entonces, es un fotógrafo documental, pero que se vale mucho por eso digo, esto se llama el nuevo documentalismo. Entonces, el nuevo documentalismo pasa por omite, no se mete con lo literal, sino que es esto que la fotógrafa española esta, que es una Cristina de Midel, es increíble, es una fotógrafa documental, no parece documental, parece una fotógrafa conceptual, pero una fotógrafa documental. Y eso es lo que hace, eso se llama nuevo documentalismo, o se ha dado en llamar, y eso es lo que hace Yael Martínez, por lo cual ha ganado cualquier cantidad de premios, y reconocimientos, distinciones, etcétera, porque ves, pasa por documentar una situación, pero voy a decirlo así, ya nos quitamos la careta de la objetividad. Bueno, Viste ya era hora. por Ya era hora. supuesto, teníamos esa gran falacia aquí,
en la cara de que la fotografía de prensa o la fotografía documental era objetiva. Y eso es la mentira más grande que puede haber, después de muchas que nos han contado de los gringos especialmente, pero bueno. Y entonces, fíjate, ya no es, ya cero objetividad, ya la objetividad no les interesa, como decimos en mi tierra, un carajo, no les interesa para nada. Lo que interesa es la subjetividad, tu punto de vista, cómo lo vives, cómo lo experimentas, cómo lo sientes, cómo te conectas con eso que estás documentando, ¿entiendes? Y ahí también está el fotógrafo colombiano, ¿cómo se llama? Ay, chico, hoy estoy terrible con los nombres. ¿Qué hace? Que también hace ese tipo de fotografía. Tiene un trabajo hermosísimo, hermosísimo de los desplazados. En Colombia, con el asunto de la guerrilla, muchos años hubo gente desplazados internos. Viste que los desplazados suelen llamarse a gente que sale de un país a otro. Estas Caso son lo que hace. migraciones internas, sí. Claro, exactamente. Estas son migraciones, movimientos migratorios internos, exactamente. Y él ha hecho un fotolibro increíble que se llama Colombia, Tierra de Luz. Me va a Colombia. matar porque, me va a matar porque lo entrevisté en el podcast y sí, una persona increíble. Si quieres te paso su contacto porque va a ser un aporte aquí maravilloso, Julián, para este espacio. Mirá qué bueno. Colombia, Tierra de Luz, Santiago Escobar Jaramillo. Entonces, ¿qué pasa? Él fue por por esta zona que fue especialmente afectada, perdón, por los movimientos de desplazamientos insisto, por la guerrilla. Y entonces lo que hacía era, porque más que documentar, entonces él era un trabajo como de participación, o sea, hacía talleres, ¿me entiendes? Talleres en las comunidades en donde para que la gente hablara, contara su historia. Era como un asunto, ¿sabes? Como una suerte de cosa terapéutica, digámoslo así. Reparadora, integradora, ¿me entiendes? Y luego entonces hacía estas fotografías con estos cables de luz, bueno, que repito, se vale de la fotografía. Esto es nuevo documentalismo, esto es nuevo documentalismo. Olvídense del asunto, así es, así ocurrió. No, es interpretativo. Él se vale del uso de este recurso, de las, ¿cómo se llama? Tiras estas de luz para, en este caso, ponte como portales, como cosas, ilumina a la gente, hace este tipo de cosas con las carpas, ¿me entiendes? Hay muchas cosas, es maravilloso, es un trabajo muy, muy, muy hermoso. Colombia, Tierra de Luz. Porque además lo que significa, repito, porque tenía un impacto social, ¿me entiendes? Entonces la fotografía ya no es un asunto porque viste que los fotógrafos documentales son como una suerte de buitres que van ahí chascarroñeros, y no es tanto tomar, sino también dar, que es una cosa que a mí particularmente me parece, es el fotógrafo. Maravillosa, hermosísima, y que bueno, y un poco, no sé si diría que es una fotografía activista, pero de algún modo lo es en el sentido de, bueno, está bien, yo estoy tomando esto, pero también voy a dejar a la comunidad, a las personas bueno, que finalmente fueron su sujeto de fotografía, algo. Y un poco eso también es lo que hace el caso del mexicano que decía ahorita, Yael Martínez, esta fotografía, esta nueva fotografía documental que se está gestando mucho acá en Latinoamérica, en Centroamérica, en Suramérica, en Colombia, en Venezuela, en México muchísimo, para lo cual el mismo Alejandro Cartagena es un ejemplo claro de este asunto que es interpretativo, ¿me entiendes? Que es este asunto, como yo lo experimento, lo vivo, me conecto con las cosas. Hay algunos de los nuestros que hacen cosas parecidas. Alejandro Chaskilberg, por ejemplo, Ajá. que hace un documentalismo con intervención. Dice, bueno, pero si interviene, ilumina, no es documental. ¿Cómo no es documental? Alcanza con decir que Claro. en esta época del Sí. mundo
alguien de tal lugar decidió contar eso para que eso sea un documento. No la Correcto, realidad, sino la voluntad de alguien por querer contarlo. Eso es lo que absolutamente. hace que el documento en verdad documente. Porque, Exacto. claro, que alguien tenga la voluntad de querer hacerlo. Claro, de contar esa historia que está allí. Lo que pasa es que, claro, anteriormente se entendía por documentalismo, había muchas ideas puristas, eh, que afortunadamente hemos ido soltando cada vez más y más. Dice el maestro Pedro Meyer, en mis tiempos, el fotógrafo era un señor que sabía muchas cosas, era casi un mago, porque había que saber muchas cosas de exposición, de revelado, había muchas, todo era químico, entonces tenías que saber muchas cosas, ¿me entiendes? Hoy en día ya no tienes que saber nada para hacer una fotografía, entonces hoy en día necesariamente para ser un fotógrafo tienes que tener algo que decir. Bueno, y sobre eso, seguramente trata este trabajo en el que estás guiando a tantas personas en esto, en el fotodiario. Sí, sí, sí. El taller de fotodiario, que ahí está Emiliano, que lo hizo el año pasado, lo que buscamos es precisamente Iñaki, me parece que si lo veo por ahí, si es correcto, si es el mismo Iñaki que yo digo, también lo participó el año pasado. Bueno, lo que busco es precisamente conectarse con las cosas, conectarse, que sea, porque la gran diferencia entre un fotógrafo y un fotografiante, digámoslo así, eh, es que es eso, es la conciencia del uso, la conciencia del medio, la conciencia de la cosa que estás usando, como para parafrasearte en tu podcast, de esa cosa que es la fotografía luego, ¿no? El hacerte consciente de lo que estás mirando, de cómo lo estás mirando, de qué es lo que estás mirando, con qué te estás conectando, es muy importante para cualquier fotógrafo. Por cierto que Iñaki, que ya vi que confirmó que sí es él, Iñaki ha seguido ese proyecto, cosa que me parece maravillosa. Este año tiene un reto ahí en su Instagram muy lindo de hacer o subir una fotografía rescatada de su archivo. Si no la hace, la sube de su archivo. Un poco volviéndose a conectar con la fotografía ya hecha, que es muy importante también. Todos los días sube una foto, todos los días sube una foto. Y eso es maravilloso. Y taller de fotodiario va de eso, todos los días hacer fotos, todos los días hacer fotos. Lo que hacemos es retos semanales con temáticas distintas cada semana para ir acostumbrándonos y por supuesto vamos estudiando algunas cosas teóricas para ir entendiendo de qué va esto. Porque yo concibo la fotografía y me parece que la fotografía tiene muchos ejercicios de mindfulness, que está muy en boga ahorita, de estar presente. Cuando tú estás fotografiando, cuando tú tienes tu cámara en tus manos, tú tienes que estar allí, ¿entiendes? Lo que existe es lo que tienes delante de tu objetivo, en tu visor. Eso es lo que existe, no existe más nada. No existe más nada. Entonces, la capacidad hermosa de poder concentrarte y conectarte con las cosas que tienes enfrente y poder decir, ah, este es el duende que yo quería. Esa conciencia y esa capacidad es básicamente lo que vamos a ejercitar durante el taller de fotodiario, de bitácora visual. Te puedo decir que, bueno, y lo confirmarán o lo negarán Emiliano y Iñaki, que es un taller, la verdad, a mí me gusta muchísimo porque me parece que es muy de mirar hacia adentro, muy de conocerse, de saber cuál es tu motivo fotográfico, ¿sabes? Que además el motivo fotográfico va cambiando, por supuesto, con el tiempo, porque tú no eres el mismo, tú eres siendo. Entonces, como uno va siendo, entonces uno va modificándose en el tiempo. Y eso tiene que ser así. Claro, a ver, no hace falta saber qué foto vamos a hacer pasado mañana y del pasado mañana. De hecho, si estamos conectados con lo que estamos haciendo en cada momento, cada día nos va a ser suficiente como para entender qué es lo que queremos fotografiar. Tal Pero lo cual, tal cual. curioso es que seguramente con el correr del tiempo
podamos encontrar qué es lo que nos estaba pasando, para dónde se nos iba la mirada, con qué Exactamente. conectábamos o, por la opuesta, con qué no podíamos conectar en Exacto. tal momento. Sí, porque hay un proceso muy bonito que es el proceso de la fotografía para, o sea, que tú veas tu foto y seas capaz de cuestionarte, de decirte, ¿por qué yo le tomé foto a esto? ¿Entiendes? ¿Qué quería yo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? Es un ejercicio muy lindo de tomar. Ponte, si tienen Instagram, busquen en sus Instagram fotos viejas, 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 y sean bondadosos, eso sí, con ustedes mismos, porque lo que sucede cuando uno ve fotos viejas es, ay, no puede ser que yo tome esta foto así, porque vas aprendiendo y entonces vas sabiendo cosas del lenguaje fotográfico que después te juzgas a ti mismo. Pero más allá de esa cosa técnica, que por supuesto que está muy bien a identificarles y, mira, ¿entiendes? Hice esto, no hice aquello, no importa, es la cosa, o sea, lo que estás, lo que dirían aquellos teóricos, el contenido, no el continente, el contenido, el sumum de esa fotografía. ¿Qué estaba sucediendo? Poder identificarlo es un ejercicio muy bonito, no, bueno, si lo quieres ver como una cosa terapéutica, genial, pero no necesariamente es así. A mí me parece que es un asunto de autodescubrimiento increíble, pero si no lo quieres ver así, porque, bueno, bueno, genial, pero sí como motivo fotográfico, ¿qué está sucediendo contigo? ¿Qué estás mirando? Y siempre, porque lo que sucede es que cuando nosotros hacemos fotografía, estamos metidos ahí. ¿Me entiendes? Y cuando tú estás metido en algo, o sea, si tú vas a editar un fotolibro, tú no puedes ser tu editor. No, Tú necesitas que otro lo edite, es que haga verdad. la curaduría. Si tú vas a exponer así sea en una librería, donde sea, tú no puedes curar tu exposición, no puedes. No debes hacer, puedes, tú puedes hacer lo que quieras, pero no debes. Necesitas la mirada externa y ahí Julián lo confirmará o lo negará, repito. No, ¿Por sin qué? Porque duda. la mirada externa es la que va a poner realmente en sopesar las cosas, digamos. La narrativa, todo, todo. Y eso es muy importante. Y eso, lo que se busca con el ejercicio del fotodiario es un poco adquirir ese criterio personal para no ser tan indulgentes con nosotros mismos, ¿sabes? Porque solemos hacernos, o nos damos con un fuete, pero con todo, o solemos, ¿sabes? Ser muy compasivos, así, ay, no, sí, es linda esta foto, es linda. Es linda, es lo peor que te puede pasar en la vida, que una foto sea linda. Claro. Preciosa, una palabra así Claro, para despedazarla, para quemarla mátate. claro. Vos sabés que Claro, claro. durante muchos años yo creía que iba andando bárbaro en la fotografía. Empecé medio chico, ¿no? Y, y ese fenómeno que atravesé a aquella edad, hoy me toca verlo en los estudiantes. Hace muchos años que me está Ujú. interesando el proceso de mis estudiantes, más que la disciplina inclusive. Sí, Porque vamos, totalmente. la disciplina de la fotografía tiene un montón de cuestiones técnicas que son finitas y un montón de códigos estéticos que ya están descubiertos. Y lo que Sí, cambian son los abordajes. claro. Y en algún momento aparecen esas sorpresas. Pero yo durante mucho tiempo corría tras sobre un conocimiento que Sí, estaba en el cómo hacer. Y eso lo claro. veo en muchos estudiantes que se empeñan en el cómo tengo que hacer para hacer esto. Yo quiero hacer esto, ¿cómo lo Sí. tengo que hacer? Porque lo tengo que hacer, como si los estuvieran empujando a hacer. Porque muchas veces lo hago, ¿no? Esto de empujar a que hagan. Pero en Claro. verdad, empujo a que hagan para que sumen experiencias. Y lo que en Ujú. verdad sucede es que cuando pasan los años y Ujú. te alejaste de aquella época, qué sé yo, laburas en otro lado, vivís con otra gente, vivís Sí. solo, vivís con una familia, o vivís con dos o tres familias a la vez y ellas no saben que vos sos parte de otra familia. Te esté pasando lo que te esté pasando, volvés a Sí. ver fotos antiguas y decís, ah, carajo, pero lo que yo estaba haciendo en este momento, en aquel momento, que creía que era tal cosa, ahora veo que es otra. Y lo Sí. ves como una sorpresa. En ese Sí. sentido, el fotodiario, que es un ejercicio que a mí se me dio por hacerlo cuando lo hizo un fotógrafo que miraba con admiración hasta que me le hice amigo, y, y vi que era igual, ¿no? Tenía el mismo aparato digestivo que yo,
dije, es otro, es macanudo nomás. No es para admirarlo. No, en verdad sí lo Claro. es. Sí lo es. Eh, Qué y el genial. laburo del fotodiario te muestra Sí. que no somos diferentes al calor que en el invierno. Eh, y en pareja y en no pareja. O en pareja en procura de otra, o en no pareja en procura de algo, o de dejar de serlo, o cuando ganaste el campeonato, o si perdés el campeonato, o si tenés un pariente enfermo, o si miramos otro lado, pero no lo podemos ver en ese momento. No hay manera de verlo. Es de una ingenuidad mayúscula. Necesitamos que pase el tiempo para poder curar nuestro pasado. Curarlo en el Exactamente. sentido de curator, del Sí, sí, curador. sí. Claro, es que Porque el tiempo es el que pone ese asunto en perspectiva. El tiempo es tu curador, efectivamente. Es claro, esa mirada externa, ¿sí? Porque lo que sucede es que tu yo actual no es el mismo tipo o tipa de hace 1 año, 2 años, 3 años, 10. No es el mismo. Entonces lo ve como un outsider completamente porque es otro, es otra persona. ¿Entiendes? Entonces, como es otra persona, aunque no haya cambiado tanto, pero claro que ha cambiado bueno, porque pasó 1 año, 2 años, 10 años, obvio que tienes que cambiar. Si no, es muy triste, porque no hay nada más triste que esa cosa, tú sabes, en la escuela, cuando te gradúes de bachiller, lo que sea, que te ponían, yo no sé aquí, en Venezuela te rayaban las remeras así, ¿no? Los compañeros, así como poniéndote, decían, eres genial, no cambies nunca. Y lo más triste es que tengo amigos que estuvieron conmigo hace 20 años que en verdad no cambiaron nunca. Qué tristeza eso. es ¿Entiendes? verdad, Eso es lo que conozco. Tengo va a de pasar. eso, tengo. Claro, eso es lo más triste que ¿Cómo no vas a cambiar imagínate, yo no sé, de una semana a la otra, no, hay una esencia, ¿cómo no? Pero a lo que voy es bueno, porque tú vas madurando, porque vas aprendiendo cosas, porque vas incorporando cosas nuevas. Necesariamente tienes que ser otro. ¿Entiendes? Entonces, el tiempo te hace esa suerte de separador en el cual, claro, tú actual es otro tipo y te puede curar perfectamente lo que hayas hecho hace 10 años. ¿Cómo no? Porque es otro. Pero si no es ese el caso, necesitas a un tercero, a otra persona o a un segundo que te cure eso. Lo que permite el ejercicio de la diarística, del fotodiario, es primero la rigurosidad, porque parece fácil, pero no lo es, de hacer fotos todos los días y de obligarte, porque yo no te obligo, pero digo, hay una premisa, digamos, esta semana vamos a hacer fotos dentro de la casa. Y entonces tú dices, pero dentro de la casa, ¿qué? Mi casa es mi casa, o sea, como... Y lo que sucede es que hay que desprenderse de que esa es tu casa y entender ese espacio que es tu casa como una cosa, no como una casa, sino como una cosa. Y esa cosa tú la vas a fotografiar. Entonces, lo que yo siempre digo, el ejercicio que siempre pongo y les dejo aquí como ejercicio, es si el todo no se te hace interesante, o sea, no ves una foto en plano general, digamos, entonces achica la mirada. Y para achicar la mirada, el ejercicio que yo pongo, por ahí me confirman, es un ejercicio con la camarita endógena, le llamo yo, que es así, mira, como que tú digas, no, un poquito, se me ven las manos, ¿no? Un poquito así. Sacas el dedo, siempre queda un poquito más largo y haces esto, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Un Ah, visor, un visor. Y por ese visor, entonces tú te vas a poner en toda tu casa, ¿me entiendes? Porque la segmentas. Y por ese visor vas, háganlo, háganlo. Ahí, Mailén, Sofía, Julio, Marcela, los que veo, los que no veo, bueno, supongo, háganlo también, por supuesto, pero háganlo, mira, repito, es así, como si fuera un poquito, no los dedos parejos, no, siempre es más larguito, ¿ves? Más larguito. Y invierte. Si yo soy derecho, dejo el derecho así y el izquierdo es el que voy a bajar. Puc, queda como un visor, literal, la formita, ¿ves? Que es alargadita, apaisada. No es cuadrada, sino apaisada. Chuc, y cierras tu otro ojito y empiezas a recortar la mirada. Te vas a dar cuenta que vas a encontrar montones de fotos. Ah, mira, pero aquí hay una foto, no la había visto. ¿Entiendes? Yo ese ejercicio sigo haciéndolo 10 años después, lo sigo haciendo. Mi esposa, bueno, pobrecita, si vamos de un punto A a un punto B, si íbamos en 10 minutos, seguramente demoramos 20 o 30 porque yo me paro.
me voy parando y digo, mira esta foto, ¡puc! Y le hago hacer el ejercicio, o a veces saco el teléfono, hago mucha fotografía con el teléfono, con el celular, mucha fotografía porque esto es un aparato, ya está, la fotografía no está en el aparato, agarra el aparato que tú quieras, tu cámara, tu teléfono, el que sea, y ahí activo la cámara, ¡pac! Y me pongo hago mucha fotografía, mucha fotografía. Y bueno, y nada. Y hacer ese ejercicio es, repito, parece una tontería, pero vaya que hay que mirar, mirar y mirar y hacerlo todos los días. Pero incorporar eso es increíble porque luego te ayuda, te lo juro. Mira, esto como ¿cómo llaman aquí los canales esos de ¿y si llama ya? ¿Cómo se llaman acá? Este, Sí, hay una de cantidad. obsequiamos, no sé Sí, qué sí. va, claro. Había una propaganda, una publicidad esa de el cuchillo Jinsu 2000, debe haber llegado acá seguro, que cortaba de todo. El Sí, Jinsu 2000. Bueno, y entonces el tipo decía, satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Yo claro. te aseguro, te lo puedo asegurar, Esos canales acá hasta se han puesto noticieros con el correr de los años. Claro. Sí. tal cual. Y te puedo asegurar que hacer ese ejercicio todos los días de hacerte consciente de lo que miras, de lo que tienes delante, te va a abrir a un mundo de fotografías increíble. Increíble. Yo veo fotografías en todos lados, ya más bien no hago tantas fotos, las sigo viendo, pero a veces lo que hago es que me las guardo. Hago el mismo ejercicio de la camarita endógena, que los invito también a hacerlo. Cuando ves una foto, tú la haces, te le quedas viendo 5 segundos, cuentas en tu mente 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, y cierras los ojos y principio de persistencia retiniana, lo vas a seguir viendo, cuenta hasta 5 segundos más y ya tienes una fotografía mental. Así le llamo yo, mental snap, una fotografía mental, ahí está. Después lo que vas a hacer es cuando llegues a tu casa, a tu pareja, a tu novio, a tu esposo, a tu amigo, a tu tío, quien sea, le dices, no sabes la foto que hice, ¿verdad? ¿Qué foto hiciste? Ve, te la voy a contar. No, pero ¿cómo que no la hiciste la foto? La hice, pero con mi mente, escucha. Y lo pones a ejercitar, te pones a contarle la foto. Porque esto funciona así. Le cuentas la foto. Mira, había un señor en una vidriera. Fíjense, yo les voy a contar a ustedes una foto, a ver si una foto que yo hice, a ver si ustedes no la ven. Yo vengo cruzando una esquina y hay un negocio que está empapelado, que decir que ya que había o que ya no hay, entonces lo tapan la vidriera con puro papel periódico. Y yo veo, con lo que cruzo así, veo la vidriera sigue en la vereda y está un señor grande, nosotros en mi país decimos un viejito, pero aquí no les gusta mucho que digan viejito, un abuelito, decimos también aquí, no, un señor grande, este, está agachado así con las manos sobre los muslos, sobre las rodillas, prácticamente agachado así, una mano y con otra tiene los lentes. Yo utilizo lentes y aquí. Entonces tiene el señor así, como así, ¿no? Como levantadito, ¿no? Viste que los lentes que tienen doble cosa, así, seguramente. Entonces el hombre está haciendo así, agachadito así. Yo vi esa imagen tan hermosa, yo dije, uff, qué foto, que la hice en mi mente. Al cabo de un rato, porque yo había pensado que él estaba viendo el periódico, ¿viste? Te estoy diciendo que algún anuncio habrá visto que le habrá llamado la atención, no sé. Pero lo que resulta ser era que había un espacio en donde no había periódico y el señor estaba viendo adentro del local, como a ver qué había. Mira, Y es una foto hermosa. Yo no sé si la pudieron imaginar y ver como yo se las describí. sí, ¿Entiendes? Entonces, esa sí, claro. fotografía, ese ejercicio de hacer fotografías sin la cámara, solamente con tu mente, y después poderlas contar, a ver si otra persona es capaz de imaginarla y de verla, es increíble. Fundamentalmente porque te pone la fotografía en otro lugar, que te pone la mirada en otro lugar, que es aquí, adentro, en tu cerebro, en la imaginación. Y eso es maravilloso. Te colocan el rol de hacer. Claro, porque luego lo que haces tú es, quiero hacer una foto y te la imaginas, y luego vas y la haces. Y eso es magnífico.
Pero para eso tienes que haber ejercitado tu imaginación fotográfica, si no. Me alegra mucho, me alegra mucho. Y a ver, yo me puse a hablar y te preguntaba y todo eso y no di lugar a que nadie te pregunte nada. No sé si están quedando dudas, quejas, sugerencias, regalos. Que pregunten, que pregunten. Que pregunten o que comenten, pues, como quieran. Vamos, vamos. Yo pregunto cuándo arranca el curso de bitácora. Ajá, no sé, eso es con Leandro y con Julián. Ellos son los que tienen la fecha. Yo no sé. Leito es el que Ajá. sabe de fechas de inicio en función de quiénes. Hay un montón de gente que ya está inscripta para Bitácora y algunos Ujú. pusieron que podían en tal hora, otros pusieron que podían en otra. Y lo que vamos a hacer es formar el grupo que tenga más gente. Vale. Si la cantidad de gente fuese un montón, pues se formarían dos grupos. Pero el plan es poder armar el grupo, igual que los integrales, igual que el resto de los cursos del taller, se forman donde hay disponibilidad horaria, tanto de Néstor como del taller, y de los estudiantes que les interese en mayor medida tomar tal módulo horario y en tal fecha. Así que si estás interesada, el mejor plan es Leito, anotame en tal hora y ya está. Ajá. Gracias, Juli. Por acá por el chat, Valeria pregunta, fotógrafa venezolana. Mira, te puedo, Bárbara Brandt, que es Bárbara Brandt, una fotógrafa venezolana. A ver, fotógrafa. Ah, Bárbara Brandt, una foto. A ver, por acá hay Bárbara Brandt. No. Ay, no la encuentro. Y a ver, bueno, pero te puedo decir Sonia Sobirats. Sonia, ¿cómo es? Soberats, creo. Ajá, fotógrafa. Que es una fotógrafa invidente. Es una fotógrafa venezolana invidente que hace estas locuras de fotografías hermosas. Esta es ella, de hecho. Esto es un autorretrato. Ella hace esta fotografía, una fotógrafa invidente, una fotógrafa ciega que hace estas fotografías, estos retratos, porque es retratista ella, que son, bueno, no sé, increíbles, son maravillosos. Esto es Sonia Soberats. Sonia Soberats, retratista. Es una fotógrafa contemporánea, una señora que perdió la vista y comenzó a hacer fotografías ya grande, una señora grande. Y tiene un trabajo hermosísimo. Ella programa su cámara, no sé qué más, tiene un asistente y ella va con una linternita, son fotografías, todos son fotografías de larga exposición, y ella va con una linternita, va tocando a la gente y va alumbrándolos con la linternita y va haciendo estos retratos que son increíblemente hermosos y que bueno, un poco hace ese juego, hace muchas cosas así como retratos familiares, hace bastante. Es una maravilla. También está Gala Garrido, que es hija de Nelson Garrido, el que hablamos ahorita del pop latinoamericano, Gala Garrido, que es esta que está acá. Ella hace mucho autorretrato y hace mucho, bueno, buena hija de su padre, hace muchas cosas, por supuesto, también ¿cómo se llama? Montajes, pues, de escenario, etcétera. Y ella toca mucho el tema del activismo, de los estereotipos de las mujeres. Esta es ella. Y tiene una fotografía, bueno, interesante. También tiene como fotos eróticas también. Y luego te puedo mostrar el trabajo de Violette Boulet.
que es una fotógrafa venezolana que se radica en Nueva York, que es muchacha que está acá, esta muchacha que está acá, y tiene muchos trabajos muy interesantes. Estos de los primeros trabajos de Violet Boulet cuando estaba en Venezuela. Bueno, hacía estas cosas como descontextualizando la escena del vacacionista y o resignificándola en los asuntos de la ciudad. Digamos, ¿cómo se llama? La queja, digamos, o la denuncia de la ciudad, ¿ves? Este tipo de cosas. Esto es de sus primeros trabajos. Luego ella tiene muchísimas cosas. Tiene este trabajo muy hermoso, Violet Boulet, en la cama de otra persona. Se llama ese trabajo. Ya va con otras cosas. La verdad es que, pero bueno, no sé, por alguna razón no encuentro mucho de las fotos viejas acá y poco de las nuevas. De las cosas nuevas que hace que ya van por otro costado muy distinto. Bueno, algunos de esos trabajos. También está el trabajo de Elena Cardona, que es una gran amiga también. Elena Cardona, profesora de semiótica bueno, de estos asuntos del lenguaje de la fotografía. Ay, pero no encuentro aquí fotos de ella. Esta es ella, pero no logro ver fotos de su trabajo. Pero bueno, tienen su Instagram, buscan Elena Cardona y ahí está. Eso, fotógrafas mujeres. Sí, hay fotógrafas mujeres, sí hay fotógrafas mujeres venezolanas, un montón, por supuesto. Y especialmente ahora, hay muchas fotógrafas más contemporáneas. Yo tengo una alumna en Venezuela, Iris Infante, que tiene un trabajo increíble fotografiando. Ella vive en un pueblo minero, en donde el asunto de las minas es todo un tema en Venezuela porque es dominado por un asunto que se llama los pranes. Los pranes son como decir los capos. Capos no de que, ¿qué hace capo? No, sino de los capos, esos capos de la mafia, no sé cuánto. Un pran es un líder de una mafia, de un malandro, pues, de estos tipos, Iris. Déjame ver si consigo en el link. Aquí está, Iris. Tiene este trabajo, ya se los muestro. Iris, repito, mi alumna, pero bueno, a mí me parece que tiene una calidad increíble su trabajo repito, el asunto del oro, de la miseria del oro, porque es un pueblo minero, como decía, dominado por la, las mafias de malandros, de gente muy mala, y pasan cosas muy feas, muy fuertes. Ella vive por allí y ha venido haciendo un trabajo documental bien interesante, porque lo que suele suceder es que estos tipos que van tras el oro viven en condiciones realmente deplorables, porque por alguna razón el oro tiene ese asunto, que sacan oro y ganan un montón de plata y al cabo de una semana ya no tienen plata, o un mes, qué sé yo. Y es un trabajo duro, es un trabajo tremendo. También tienen un trabajo de los niños de ese pueblo, tiene cosas muy bonitas. Y ella se ha metido, mira, este tipo de cosas muy hermosas. Ella trabaja mucho en blanco y negro. Y mira esto, porque hacen cuevas, son como unos topos, hacen cuevas en la tierra. Lo que sucede con estas cuevas que no tienen el pueblo se llama así, el Callao, se llama el pueblo, no son cosas industriales, como que van haciendo las cuevas, van poniendo, ¿sabes?, retablos para que la cosa, y cualquier cantidad que muere tapiados es tremendo. Ella se metió adentro de esas cuevas con esa gente, no, increíble, un trabajo maravilloso. Es una cosa, Muy bueno, bueno, súper fuerte. Sí. Iris muy Paul, bueno. ahí está. Iris Paul, piso Sí. 21 es su Instagram.
Sí, no tiene... Hay muchos fotógrafos, muchas fotógrafas mujeres, especialmente mujeres, hay muchas de nuevas camadas, muchas fotógrafas. Hay una muchacha también, fotoreportera, que se llama... ¡Ay, que es buenísima también! Bueno, se me fue el nombre. Hoy estoy tremendo con... Bueno, lo que podemos hacer es que después nos pases esos nombres, que algunos en algún momento Sí, van a sí, aparecer. sí, sí, Néstor, sí, yo no cómo quiero no. ser poco cortés, pero yo me tengo que ir a cumplir con una Perdón. clase que ya postergué media hora. Pero yo los Pero, dejo y me armo una reunión en la otra plataforma. Y los dejo para que sigan con las preguntas. Me parece que está interesantísimo. De hecho, estiramos más tiempo de lo que creíamos que iba a durar porque está muy bueno todo esto. Pero lamento mucho, pero me debo también a mis estudiantes que están esperando. pero eh, sí, cómo no, imagínate. Yo porque me pongo a hablar y perdón. No pasa nada, no pasa nada. Yo lo que voy a hacer es irme de la reunión. Los dejo en muy buenas manos. Síganle hostigando la noche a este hombre. Pregúntenle todo lo que quieran, que sabe un montón. Y en breve nos veremos, ojalá que a festejar algo. Amén, amén, Juli, amén. Gracias, Bueno, Julián. Gracias. anden bien. Nos vemos. Beso a la familia. Dale, Juli, gracias. Bye, bye. Bueno, yo no sé si cualquier otra cosa, ya se empieza ahí la gente, que quieran preguntar, yo por supuesto no los voy a obligar aquí a quedarse más tiempo del que quieran. Hasta que haya preguntas, yo estoy. Néstor, ¿cómo estás? Buenas Sí. tardes, Julio. Hola, ¿Cómo andás? Julio, ¿cómo Bien, estás, Julio? bien. Me Bien, quedó bien. algo picando ahí que dijiste que habías tenido miedo en un momento. Sí. Vos sos de Caracas. No, de una ciudad del interior de Venezuela llamada Puerto Ordaz, Ah, del bien, sur de sí, Venezuela. sí, sí. Bueno, ¿en qué época fue eso? Y eso por un lado, ¿no? Ujú. Y por otro lado, si seguís teniendo contacto con reporteros gráficos de Venezuela y cómo está la situación actual, ¿no? Sí. Eso fue en la época 2014 al 2017, 18, que fue la época más álgida ¿cómo se llama? De las protestas. Estoy viendo por acá si tengo algunas fotos para mostrarles eh, de esas. No tengo muchas, la verdad. Pero bueno, aquí tengo algunas que les voy a mostrar. Fue la época más dura de las protestas en Venezuela, 2017 y 2017 y 2014, 2016, o sea, porque hubo varias épocas, ¿no? Varios momentos. Por aquí, ya va, que no estoy compartiendo. Les muestro algunas, la verdad es que no tengo tantas, no sobrevivieron tantas fotos de las marchas, porque había muchas marchas a nivel nacional que generalmente terminaban en represión. Esto, no sé si se ve allá atrás la calle, esto es una calle larguísima, un montón de gente. Y bueno, y ahí hacíamos protestas, hicimos muchos actos de protesta no violenta, muchos actos con músicos, con artistas, con cosas en la calle. Esto, bueno, es una partecita ahí. Bueno, había escenas, la verdad, con la Guardia, estos son efectivos de la Guardia Nacional, eh, y era tremendo. Ahí estamos celebrando como que habíamos tomado esa plaza que estaba en poder de la Guardia y logramos que la Guardia retrocediera y se diera los espacios de esa plaza, que es una plaza icónica, porque las protestas fueron más fuertes en Caracas, en San Cristóbal, que es ¿cómo se llama? Al occidente, limitando con Colombia, y en Puerto Ordaz, allí en esa ciudad, fueron los puntos más fuertes de protesta. Luego en Maracaibo, en varias ciudades estuvo violento, pero en estas ciudades fue tremendo. En Puerto Ordaz, mi ciudad, fue increíble. Habían batallas, literalmente batallas, con las tanquetas. Esto no terminó bien, la guardia después dijo, no, los dejamos que griten un ratico, ahora véngase a... Y bueno,
Y esta situación, por supuesto, caótica, tremendo. Este muchacho tiene una piedra en las manos, lo que está sosteniendo ahí, y esto pelado así del poste es porque tiene rato dándole puki, 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 haciendo ruido, haciendo bulla para... ve, aquí se ve, esta es una panorámica, ¿ves? De la gente, cantidad de gente que bordea aquí y sigue hacia allá. Era una cosa multitudinaria realmente. Y bueno, y ahí estuvimos bastante, estuvo picante, como dicen aquí, estuvo picante. Hicimos muchas cosas, repito, muchas cosas de no violencia, muchas tomas de calle, de centros comerciales. Nos juntábamos en casas, en oficinas de amigos, a planificar, literalmente como esas cosas que ve la gente en las películas, en la clandestinidad, con miedo de que nos fuera a llegar la guardia en algún momento, a planificar este tipo de acciones, repito, desde la no violencia, porque bueno, yo fotógrafo y la mayoría de mi círculo, amigos, ¿me entiendes? Músicos, artistas, etcétera, tratando de recuperar espacios, insisto, desde el arte, ¿me entiendes? Eh, y bueno, y ahí tuvimos de todo, de todo. Hacíamos, ¿ves? Habían, bueno, empresarios que se prestaban, que ponían equipos, que ponían camiones, que ponían cosas, y esto es la entrada de una universidad que fue tremendamente atacada por la guardia, una universidad privada. Y bueno, y como ves, mucha gente joven. Hoy en día, muchísimos de los que ves en estas fotos no están ya más en Venezuela. Ahí perdimos algunos compañeros que fueron asesinados en esas marchas, murió muchísima gente. Y bueno, son cosas muy duras porque la realidad es que el concepto de dictadura y de represión y de todo esto suena como a muy distante, ¿sabes? En el imaginario argentino tienen una experiencia terrible con la dictadura, pero capaz que también queda un poco lejana, capaz para las nuevas generaciones, más como un asunto de los padres o los abuelos, qué sé yo, que contarán o no, porque es una situación fuerte además. Y uno, qué sé yo, en todo el continente hubo muchas dictaduras durante ese periodo de los 70 y los 80. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, bueno, terrible lo de Chile. Sí, pero en democracia no hemos tenido dictadura nosotros. Claro, exacto, ¿me entiendes? Y vivir eso en estos tiempos es raro, ¿ves? Es como medio, ¿de verdad es dictadura? ¿No es dictadura? El tipo es presidente, ¿no? Es una dictadura porque, a ver, no hay elementos que balanceen, que hagan un balance, que te permitan decir, ah, bueno, hay este contra este, en unas elecciones que la gente, no hay eso. Todo está absolutamente las instituciones, todas las instituciones, normalmente un presidente o presidenta dice, bueno, quiero que, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Cerremos esta avenida y bueno, y el Congreso lo somete a votación, no sé qué más, o sea, hay unos factores, hay un orden institucional y en Venezuela no funciona ese orden institucional. Maduro dice, quiero que me cierren esta avenida porque quiero hacer aquí una bailanta y ya está, se cerró y punto. Ejecútese, ya está. No hay un proceso ¿me entiendes? Chávez cuando se ponía, Chávez le daba como una cosa, Chávez era un tipo encantador, increíblemente encantador. Tú no escuchar a Chávez era enamorarte, era una cosa fascinante. Yo no sé si lo llegaron a ver o a escuchar en algún momento, era increíble. Pero el tipo entraba como un éxtasis y decía, ¿y este edificio qué pasó? No, mi comandante, salía uno ahí a decir cualquier tontería. No, eso tiene tiempo ahí abandonado. Exprópiese, decía. Y ya está. Y eso no estaba abandonado, eso eran familias que vivían ahí o comerciantes que tenían locales. Listo, expropiese, expropiese. Se expropió porque eso tiene que pertenecer al pueblo y toda la cosa. Y lo que sucedió es que ni del pueblo ni de nadie.
¿me entiendes? Porque industrias que se expropiaron cerradas, clausuradas, venidas a menos, en fin. Es un asunto delicado, tremendo. Yo te digo, nosotros nos reuníamos en la oficina de un compañero allí a planificar este tipo de acciones y te lo juro que, o sea, sentir miedo, pues, ¿me entiendes? Hablar en código. Insisto, cosas que tú ves en las películas que pasaban, ¿me entiendes? Que no esperarías que sucedan en 2000 y pico. ¿Y seguís en contacto con colegas allá? Sí, sigo en contacto con algunos colegas, no quedan, la realidad es esa, no quedan muchos en Venezuela, eh, no quedan tantos, pero bueno, algunos sí, sí están todavía y lo que sucede es que ya no, ya eso no sucede más, porque la lucha es otra, la lucha es por la supervivencia, ya no es por la democracia que fue en ese momento. Ahora la pelea es por la supervivencia, nada más. Es decir, por lograr tener un plato de comida, por lograr, ¿me entiendes?, subsistir, hacer algo, máxime con la pandemia, entonces es como la excusa perfecta, la tormenta perfecta con la... Entonces es tremendo, sí. Muchos amigos que... Tengo un amigo especial, un compañero del periódico que se puso a trabajar con fotografía, pero deportiva, como otra cosa, como light, ¿me entiendes? Como no me voy a meter más en esos quilombos porque, bueno, porque no paga y no tiene sentido, porque no vamos a lograr nada así, lamentablemente. ¿Mm? Bueno, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, por favor, Julio, por preguntar. Bueno, yo no sé por ahí si alguien más, no sé, Maylene, perdón, Sergio, Hernán, Leandrito que está, si está por ahí, Jorge, Pablo, Iñaki, saludos Iñaki, Valeria. Si tienen alguna otra preguntita o comentario, no sé, o duda. Todo joya, entonces. Bueno, buenísimo. Un abrazo grande, Iñaki. Iñaki, como les decía, participó el año pasado del taller, un fotografazo, Iñaki. Me encantó el proyecto, lo que hizo el año pasado y lo que está haciendo actualmente, por supuesto, es maravilloso. Así que bueno, yo no sé si no tienen ninguna otra pregunta o comentario, me encantaría verlos en el taller y bueno, que trabajemos allí la mirada, ese es el asunto, la mirada. Establecer la diferencia entre el ver y el mirar, que parecen sinónimos, pero no lo son. Bueno, muchachones, listo. Muchísimas gracias por su tiempo. Perdónenme que me extienda tanto. No sé, hay cosas que, tú sabes, que te apasionan y te quedas pegado hablando. Yo particularmente soy tremendo con eso. Pero bueno, gracias por la paciencia, gracias por el tiempo. Espero bueno, que haya sido nutritivo de alguna manera la charla, que se queden con algo. Y bueno, cualquier cosita por allí, el ojo de Néstor es mi Instagram. Ahorita publico muchas cosas de otras cosas que hago también, no solamente de fotografía. Pero bueno, por ahí estoy a su orden y a su disposición cualquier cosita. Y bueno, muchísimas gracias, repito, por su tiempo y nos vemos, espero, en el taller. Muchas gracias, Genial. Néstor. Chéverísimo, que esté muy bien. Chao, Hernán, gracias. Chao, Maylin, chao. Chaito, Julio. Saluditos a todos. Gracias.